Muy buenos días para todas y todos. Les agradecemos mucho que estén conectados el día de hoy a este espacio de Sábado Académico, un espacio pensado por egresados, para egresados y toda la comunidad universitaria. Hoy estamos con Andrés Cardales, abogado de nuestra facultad, docente investigador con amplio conocimiento en el uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial aplicadas, magíster en sistemas de información geográfica de la Universidad de Girona en España, cuenta con una maestría en bosques y conservación ambiental de la Universidad Nacional, especialización en gestión de proyectos de bioconservación en la Universidad de Stanford, California, y una especialización SIC en bases de datos, desarrollo de aplicaciones y gerencia de proyectos. Le damos la bienvenida a Andrés. Esperamos que sea un espacio muy grato. Más o menos al final de la charla consideramos un espacio importante para resolver las preguntas, así que por el chat nos las pueden hacer llegar. Le doy paso entonces a nuestro invitado. Buenos días para todos y todas. En este sábado académico vamos a compartir algo de conocimiento sobre la cuarta revolución industrial. La idea es que nosotros, abogados, podamos de alguna manera capitalizar todas estas tecnologías para que el ejercicio del abogado sea acorde a estos tiempos. Ya nos ha demostrado la pandemia que las tecnologías pueden ser una alternativa para resolver problemas de esta naturaleza. Entonces, espero compartir esta horita y media con ustedes de charla. Posteriormente, vamos a resolver las preguntas que se presenten. Y bienvenidos. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que esto se haga un poco más fluido. Espero que allí estemos viendo bien, ¿sí? ¿Me retroalimenta? Ok. Entonces, la temática va a ser ciencia de datos, y yo digo también para abogados, porque a nosotros los abogados casi siempre nos han encasillado que o no usamos mucha tecnología, o la tecnología que usamos de pronto no está en la punta de los últimos avances que tiene el mundo. Bueno, yo quiero que estemos, y sobre todo quiero que los egresados de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sean abogados, como yo digo, 4RI, o sea, abogados que también manejen la cuarta revolución industrial. Como es un sábado académico, voy a recordar uno de mis cursos de derecho, sobre todo el de derecho penal. Como verán, en ese ejercicio había un caso en el cual una persona que ofrecía sus servicios sexuales, se puede decir, al frente de una whiskería, muere en unos hechos confusos. Y el problema jurídico era que había, en donde dice T1, T2, T3, habían unos testigos. La cuestión es que los hechos ocurren de noche, en una de esas noches con mucha bruma. La fiscalía, en su acusación, intentaba mostrarnos que sí había posibilidad de observar a uno de los posibles autores materiales del crimen. Si ustedes observan esa gráfica, bastante compleja de entender. Y la defensa decía, bueno, pero miren la calidad de la luz, miren esas imágenes. De esa manera es muy complejo que podamos observar y concluir si
el acusado realmente fue el autor del crimen. Yo era estudiante de ese curso, ya yo tenía una formación previa en sistemas de información y recrear escenarios, y entonces hice la siguiente propuesta. Concluimos que con ese nivel de luz, voy a mostrar la persona que muere en los hechos confusos, y la conclusión es, con ese nivel de luz hay que tener entonces una visión bastante desarrollada para concluir que una persona que se acerca a ella comete el crimen, se puede entonces identificar. Por lo menos desde esas imágenes que nos presentó la fiscalía y que presentó la defensa, como dice el profesor Orión Vargas, casi siempre en la mayoría de los casos se puede concluir que no había por lo menos elementos de juicio para decir quién fue el autor en ese momento. Entonces, primer clase. Segunda clase. Como voy a hablar de ciencia de datos y también para juristas, yo quiero hacer algunas precisiones. Primero, desde tiempos inmemoriales, la práctica jurídica ha necesitado información para tomar decisiones ajustadas a derecho. Eso no es nuevo para ninguno de nosotros. Lo que sí es nuevo es que hoy el mundo está inundado de datos, tanto que se acuñó un término que se llama Big Data, de grandes datos. Y uno subsiguiente, algoritmo. Los dos términos quisiera que quedaran muy claros hoy. Primero, Big Data es software, procesos, personas y datos. Y algoritmos son instrucciones que se le dan a una máquina o instrucciones que indican con claridad qué se debe hacer en un flujograma. Quiero recordarles también que ya Aristóteles hizo el primer algoritmo. Entonces, no es nuevo. Como les digo, la novedad está en que hay tanta información que a un abogado, sea juez, sea cualquier operador jurídico, le está casi que imposible, negada aquella, digamos, facultad que tenemos los de las ciencias jurídicas para tomar decisiones con toda la información, porque no debe quedar duda cuando se toma una decisión que otorga derechos a terceros. Entonces, la ciencia de datos lo que realmente nos ayuda es que revela tendencias. Y si revela tendencias, entonces nos ayuda con los indicios, que en principio es algo que al operador jurídico, al abogado, se le hace necesario, los indicios, para generar información. Y ahí viene la primera pregunta. La admisibilidad de la prueba estadística está en el radar de nuestros jueces o de quien decida en determinado momento. La discusión está ahí, ¿cierto? Ahora, la información es tan amplia que se toma o es el insumo para tomar decisiones. Y también les traslado la pregunta. ¿Un operador jurídico puede tomar mejores decisiones con Big Data y con algoritmos? Algunos están a favor, otros están en contra. Por eso digo que si las decisiones jurídicas también estarían validadas con Big Data y con algoritmos, porque de lo que se trata es de eso, ¿cierto? Que nosotros, los que estamos en el mundo jurídico,
tengamos, digamos, herramientas para facilitar la labor del abogado, del jurista, del juez, del magistrado. A propósito de nuestros políticos, les comparto una imagen que no voy a comentarla, pero sí les quiero decir entonces el siguiente TOS. TOS de Term of Service o Disclaimer, aparece en otras páginas, pero es una especie de advertencia. Esta tarea es muy difícil. ¿Cuál? La de la Big Data y los algoritmos. No difícil técnica y científicamente, no, es difícil porque involucra seres humanos. Entonces, la información que les voy a dejar se deja tal cual. No doy ninguna garantía de que si la usan, les va a funcionar en un caso particular. Muy bien. Estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, que enseguida voy a hacer un poquitico de explicación al respecto, tiene unos retos, grandísimos retos. Por eso digo que a un contexto complejo se necesita un jurista creativo. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos a la estadística, que cuando estamos en la Facultad de Derecho a veces nos parece que un curso de estadística es hartísimo. Un curso de informática es visto a veces con cierto, si no temor, al menos lo tomamos si es optativo, pero tenemos cierta distancia con este tipo de información, conocimiento. Y si hablamos de inteligencia artificial, ya nos parece que nos están sacando del derecho y que nos están metiendo en ingeniería o en otras formaciones. Y si hablamos de Machine Learning y Deep Learning, entonces ya vamos con el decano y nos quejamos y decimos que lo que queremos aprender es derecho positivo, que por eso nos matriculamos en una facultad de derecho. Todo eso es el data mining. Son los datos a favor de producir nueva información, que finalmente es de lo que vive el abogado, el jurista, el juez, el magistrado, el profesor de derecho. Son datos que puestos en contexto se vuelven información. Ahora, que los admitan o no como prueba, que puedan ser parte fundamental en un litigio, que esos datos sean suficientemente valorados. Esas discusiones seguramente se están dando y es parte de lo que yo quiero mostrarles. Pero ahora voy a hacer un poco corto en el sentido en que esto necesita un diplomado o necesita un curso continuado. Creo que en hora y media no vamos a ser capaces de tener toda la información, pero por lo menos les voy a dejar el contexto. Estas diapositivas van a ser parte de ustedes y la idea es que esto sea un comienzo. Yo espero que este sea una buena forma de acercarnos los abogados egresados de la Universidad de Antioquia y otros abogados a los cuales invité y seguramente ustedes también invitaron. Entonces, como esto tiene retos, los primeros retos es que hay críticos de estas tecnologías y hay críticos del uso de esta información y hay críticos de que el derecho se permee por estas ciencias que yo llamo ciencias auxiliares. Bueno, les dejo un texto, quizá el más ácido crítico que he encontrado,
mal traducido sería la ley y el Big Data. 4 científicos que considero serios, y la conclusión a la que llegué del texto, que también se los voy a compartir, es que ellos hacen una crítica del uso del Big Data en el ámbito del sistema legal. Y ellos llegan a la conclusión de que el Big Data está impulsando una tendencia a optimizar el comportamiento. Eso es delicado, ¿cierto? Porque nos han dicho que si algo tiene libertad suprema es el comportamiento. Y si ya hay el uso de una tecnología que está optimizando el comportamiento, es porque tienden a una generalización. Y además advierten, dice, va a llegar, si se proliferan este tipo de tecnologías, a que la ley sea personalizada. Pues a mí no me parecería tan grave que sea personalizada. De hecho, generalizada no alcanza para todos, personalizada sí que es más complejo, ¿cierto? Pero también dicen, bueno, la ley se va a adaptar con casos individuales, o sea, el caso a análisis de datos previos y generales. Y ahí debo detenerme un poco. ¿Qué es lo que realmente están queriendo decir? Que sí, como en el ejemplo que les coloqué, en donde hay unos hechos confusos y pierde la vida una persona y se le entrega a una inteligencia artificial entrenada para resolver casos de crímenes, puede que no esté entrenada para resolver casos de crímenes en esos niveles de bruma o a esa distancia de los posibles testigos, o que sea en la puerta de un sitio de estos, etcétera, etcétera. O sea, el caso concreto puede que se haya salido del radar de la inteligencia artificial. Puede que no. Pero ya hemos dicho que la ley es general y abstracta y debería cubrir todos los casos. Y si no los cubre, entonces nosotros los abogados normalmente decimos, bueno, pero existen otros derechos, existe analogía, existe la posibilidad de que con muchos datos, de muchos casos, este tipo de inteligencias busquen en esas bases de datos, se acerquen a un caso similar y nos ayuden. Ojo con lo que yo digo, nos ayuden. No creo que exista un día un juez máquina, no creo que exista. Yo estudio estas ciencias, digamos, con alguna frecuencia y no veo la posibilidad, siquiera remota, que un día un juez sea una inteligencia de esta. Pero sí que nosotros los abogados utilicemos todo este tipo de herramientas para que lo que sea mecánico, para que lo que nos quite tiempo precioso para vivir, para estar con nuestros hijos, para deliberar, para crear, para leer, lo haga una máquina. Eso es lo que yo defiendo. Estoy diciendo que los abogados nos estamos convirtiendo en una especie de autómatas. Nos llevan un expediente que tiene 1000 hojas un viernes y nos dicen, el miércoles hay que tener un resumen jurídico de lo que ocurre en el caso. Pues si utilizamos este tipo de herramientas, seguramente, y más adelante les voy a decir cómo es posible que hagamos algo de eso, seguramente nos va a ir un poco mejor. Y ese tiempo podemos dedicárselo a lo que yo creo, vivir. Bueno, tengo que hacer mención a 2 amigos que no están presentes.
el doctor Escobar Mora no nos ha podido acompañar y el doctor Eric Cárdenas. Los dos están invitados para que hagamos un diplomado también en nuestra facultad. Quiero agradecerle al decano que ha abierto la facultad, ha abierto la universidad para que este tipo de iniciativas, tecnologías estén al alcance de nuestros estudiantes y de nuestros egresados. Entonces, esto es un poco el preámbulo de un diplomado que estamos organizando. Decano, muchísimas gracias. También a la universidad, decirle que encontrar la universidad abierta, virtual también. La cuarta revolución industrial nos lleva a eso, a que no necesariamente el salón de clase sea físico. Hoy estamos compartiendo conocimiento y no necesariamente estamos en un salón de clase de nuestra sede universitaria. Bueno ir a la universidad, qué bueno reunirse con compañeros, amigos, pero este también es un medio. Entonces, hay excusas por los comerciales. Pero lo que quiero mostrarles en este momento es que hay una regulación colombiana alrededor de estas tecnologías. ¿Alcanza? Yo creería que no. Pero los que estamos aquí somos abogados y sabemos que la proliferación regulatoria es diaria. Parece que quienes hacemos parte del mundo jurídico, el tiempo se lo dedicamos a hacer nuevas normas. Entonces, hay mucha regulación. Estas diapositivas son de ustedes y las van a leer, van a tener acceso. Pero yo me quiero detener un poco en la ley 527 de 1990. Porque esa ley tiene un pedacito. Lo primero que se ha denominado Ley de Comercio Electrónico. Y tiene un pedacito que a mí me parece que es pertinente comentarlo y conversarlo hoy entre ustedes, mis colegas. Principio de equivalencia funcional. ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo así que yo puedo equiparar funcionalmente unas cosas con otras? Y cuando digo unas cosas es la firma digital y los correos electrónicos. Dice esa ley que equivalen a que fuesen físicos, analógicos. Entonces yo coloco mi firma sobre un documento y coloco mi firma electrónica y yo voy a un juicio, yo voy a dirimir derecho y me dicen, sí, ok, equivale funcionalmente. Eso es para tenerlo muy en cuenta, porque más adelante les voy a hablar, solo de forma introductoria, de smart contract. Smart de inteligente, contract de contrato. En ese momento estoy desarrollando una iniciativa. Yo estoy en ese momento en la dirección administrativa de planeación rural agropecuaria de la gobernación de Antioquia y quiero impulsar el tema de los contratos inteligentes. Entonces, por allí vamos. Ni hablar de la regulación de la Base Data. Creo que todos aquí estamos en listas verdes, negras, blancas. Siempre escucho a mis colegas decir que no hay claridad al respecto. No obstante, ese es el entorno jurídico que nos rodea. Hay una ley de comercio electrónico, hay una ley que regula el uso de estas tecnologías y somos abogados. Esto es de argumentos. Entonces, les dejo esa introducción para que
de alguna manera nos veamos entonces en el diplomado. Bueno, hablando de que se necesitan regulaciones, espero que ninguno de nosotros haya caído en esas redes que existen, proliferan esas redes con criptoactivos. En Bogotá se hizo el año pasado el Congreso Mundial de Big Data y giró alrededor de criptoactivos. Hablaron de más cosas, pero de criptoactivos. Hay por lo menos 1.500 de estas startups, de estas iniciativas, en donde se transan grandes cantidades de dinero. Y nosotros los abogados nos quedamos a un lado viendo pasar el problema jurídico. No voy a decir social, jurídico. Entonces, si esto no tiene, como dice el Banco de la República, que esta es una innovación financiera y nosotros los abogados estudiamos, digamos, derecho económico porque hay un problema detrás de los bienes, entonces solicitan una regulación. Primer error. ¿Cierto? Estos criptoactivos se han creado porque la banca central no es clara. No voy a traer aquí el problema de que el dinero ya es un acuerdo social y que el dinero no tiene un sustento material como se hizo antes, que habían N kilos o toneladas de oro por cada millón o billón o trillón de pesos que había en el circulante. No, no, no. Ya el dinero es un acuerdo social. Y entonces estas monedas que están divididas en cientos de miles de pedacitos llamados tokens, está pidiendo el Banco de la República que lo regule una norma. Craso error, considero. Y dicen, no hay un ente oficial que respalde y responda. Es que esa es la esencia de estos criptoactivos, que no haya un ente oficial. La banca central es lenta y hay que hacer operaciones de mercado a velocidades impresionantes. Entonces, no he entendido la posición del Banco de la República y menos la posición de los congresistas que están diciendo que hay que regular los criptoactivos. Bueno, una de las preguntas que tenía para responderles es que en las conversaciones con colegas, amigos, gente del derecho, se surgió la pregunta, bueno, ¿y cuál es la relación entre la ciencia de datos y el derecho? Le voy a cobrar publicidad a la Universidad Externado. Se la voy a cobrar. Pero la traje a colación porque me encontré que en su página, entre otras cosas, tienen una cosa que se llama Departamento de Derecho Informático. Me pareció curioso y yo dije, bueno, vamos a ver qué está diciendo la Universidad Externado. Pues la Universidad Externado está hablando de Bitcoin, está hablando de criptomonedas, está hablando del marco normativo en Colombia. Universidad, siento decirle que está equivocando el camino. Creo que la regulación de las criptomonedas no es la solución, pero respeto su posición. Esa es la página oficial. Ahora sí, en derecho, vamos a ver si realmente puede existir una relación entre ciencia de datos y derecho. Yo considero que sí. Y pongo el primer ejemplo. El know-how
el saber hacer. Resulta que con dos técnicas, que una se llama scrapping y la otra crawling, se puede acceder a una página de una empresa. Y obtener datos del saber hacer de esa empresa. Eso es lícito, eso es legal, eso es permitido. No voy a discutir eso en este momento. Pero el know-how de una empresa es posible obtenerlo a través de esas técnicas. Quien deliberadamente expone conocimiento de su empresa en una página, creo yo que le está diciendo a todos los que leen datos en esa página, pues que pueden tener acceso. De resto, ¿por qué pondrían sus datos en una página web? No se supone que es para que la veamos. No se supone que es para que sepamos ellos qué hacen. Entonces, lo primero que habría que decir es ciencia de datos y derecho en la discusión del qué hacer puesto en una página. Considero yo que con derecho positivo, sin necesidad de meternos en derecho informático, ni derecho asistido por un robot, etcétera, etcétera, podemos solucionar el problema. Bueno, ahora que decimos ciencia de datos y derecho, tenemos cierta dificultad técnica los que estamos en el mundo jurídico. Y es que estas técnicas son capaces de predecir cuál es el sentido del fallo de un caso. Ojo con lo que estoy diciendo. Si yo sé cuál es el sentido del fallo de un caso, quiere decir que yo debo cambiar mi estrategia jurídica para resolverlo. Ya una inteligencia me dijo que si yo presento el caso, la probabilidad de que me otorguen el derecho es un número estadístico. Ojo, en el 71% de los pleitos dirimidos en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya se sabe cuál va a ser el sentido del fallo. Terrible. O bueno, desde qué arista lo estén mirando ustedes, no sé. Pero estos modelos lo que le están diciendo a las grandes firmas es que cuando llegue un caso, lo remitan al departamento de ciencia de datos y que le digan al cliente, no sé ya cómo se le dice a quien recurre a este tipo de startups o de buffets, que no le reciben el caso. ¿Eso es democratizar el derecho? No sé. Pero como decían los críticos, los 4 científicos que les presenté inicialmente, sí vamos a una generalización. Porque se supone que vamos a donde un tercero neutral, porque tenemos dudas de si nosotros somos depositarios del derecho o no. Vamos a la iuris dicta, a donde se dicta el derecho. Pero ¿para qué vamos a ir? Si ya me dijeron con una probabilidad altísima que en mi caso, en el caso específico, el juez no me va a otorgar el derecho. Eso hay que revisarlo muy de cerca. Muy bien. Como yo sé que estamos en un sábado académico,
óigame, el tiempo es inmisericordia con nosotros. Me faltan muchas diapositivas y esto no avanza. Listo. Un poco el estado del arte de esto, porque es necesario que ustedes también se enteren de para dónde vamos. Segmentación semántica, clasificación de imágenes. Qué bueno haber tenido esto cuando yo era estudiante de Derecho, ¿sí? Porque estoy seguro que en mis clases de Derecho Penal hubiese hecho un poco de cosas para ¿sí? Detección de objetos. Ojo, detección de objetos. Una de las preguntas que nos trajo a esta charla es porque hoy muchos juristas del mundo dicen que China viola los derechos fundamentales universales, porque China es capaz de tener en una startup el rostro de todos los chinos, los congéneres chinos nos parecen a los occidentales muy similares, ¿cierto? Entonces no me imagino el gran computador que tienen para que cada vez que un rostro aparezca en la calle sepan de quién es, automáticamente por telemetría midan la temperatura, lo lleven a una base de datos y enseguida le envíen una especie de patrulla y lo manden para la casa. Es tenaz, pero así está funcionando eso. Más adelante vamos a ver el caso. Ya nosotros podemos generar una imagen por computador. Quiere decir que si yo necesito un rostro artificial, pongo un rostro creado por una máquina. En la, digamos, individualización se vuelve problemático. Ni hablar del tema de cómo estaba la posición cuando ocurrió el hecho, etcétera, etcétera. El procesamiento natural del lenguaje, entre otras cosas, invito a los académicos que estén conectados a que hagamos un grupo de investigación. Yo vengo trabajando, al final voy a hablar de 3 iniciativas de investigación y me puedo quedar aquí mucho rato. Mucho. Hacer música y entonces nos metemos en derechos de autor. Eso lo creó una inteligencia artificial y entonces la demanda es porque otra inteligencia, claro, aprende escuchando sonidos y crea una canción con una similaridad impresionantes y eso es otro derecho. Este derecho necesita que nosotros revisemos muy de cerca estas tecnologías y cómo las aplicamos en ese derecho consuetudinario, en ese derecho de todos los días, en la jurisdictia, en cuando yo voy con el juez que decida sabiendo que el mundo está permeado por tecnologías. Un poco es eso. Bueno, miren lo interesante o uno de los aspectos interesantes de esta charla. Yo quiero que nosotros los colegas catalicemos ideas de negocio. Al menos cuando yo entré a la Facultad de Derecho me dijeron, miren, los abogados ganan plata horriblemente. No es tan cierto. Es demasiado relativo. Pero como ahora hay el boom de 4RI, la industria legal 4RI, lo que hay en la página son algunas de las startups que hacen este tipo de, o que prestan este tipo de servicios. Ya sabemos que una startup puede recibir 1000 casos en un día. Nosotros los abogados de escritorio y de papel podemos recibir a lo sumo 50 casos. No tenemos cómo. El expediente que tiene 1000 hojas se lee en semana y media. Bueno, 2 semanas. Pero estas startups lo leen en minutos y ya tienen un concepto jurídico que revisa un abogado, un buen abogado, pero que sigamos estudiando derecho. Y entonces la ventaja que tienen es demasiado grande con relación a nosotros. Por eso yo digo que yo quiero que catalicemos ideas de negocio para que creemos o adaptemos nosotros nuestro
ejercicio al entorno de la cuarta revolución. Es una invitación. El término legal tech está ahora de moda en todas partes. Los buffets que no manejan legal tech están perdiendo muchos de sus clientes. Entonces, ahí les queda la invitación. Yo espero que hagamos empresa a partir de hoy. Bueno, pero eso de la industria jurídica 4RI, que es un poco, voy a tratar de ponerlos en contexto de eso que es, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de la legislación nacional, no hay claridad sobre la regulación de los drones. Afortunadamente no han impactado vuelos comerciales y menos con los cielos cerrados. Pero eso del cómputo en la nube, eso de tomar la información de las personas y ponerlo en una plataforma como Amazon o como Google o como Microsoft Azure, cualquiera de ellas, ¿qué es eso de llevarme mis datos? Cuando ya habíamos dicho que la Constitución proscribe que los datos de las personas, datos sensibles, estén en este tipo de bases de datos. Pero eso existe. La computación en la nube es una realidad. Ya muy pocas empresas tienen un servidor en sus oficinas. Eso está en la nube. Y no está aquí. Son fronteras transnacionales. Son verdades y tenemos que estudiar cómo nosotros como abogados podemos ayudar a personas a que reclamen sus derechos. Tenemos que aprenderlo. Fintechs, yo hablé del caso de las criptomonedas. La cuestión es que estas tecnologías desmaterializan los activos, los vuelven pedacitos tan pequeños que discutir por ellos se hace, si no difícil, por lo menos de una complejidad grandísima. Y lo que vengo trabajando, contratos inteligentes. Voy a hacer una queja pública. No es posible que en lo público nosotros nos desgastemos 8, 10, 12, 15 meses tratando de hacer un contrato en donde el Estado necesita los servicios de un particular y entonces compiten los casos en que es, digamos, legal, claro, transparente, N proponentes, y nos desgastemos el tiempo dirimiendo quién es el más óptimo. Si ya hay algoritmos que calculan lo óptimo de un servicio. No entiendo. No entiendo realmente por qué nos demoramos tanto tiempo. Y después le piden a los gobernantes que ejecuten, que hagan obras, que cumplan el mandato constitucional de servir a la gente. No es posible con la legislación que tenemos. No es posible con las formas de contratación que existen. No, hay que pasar a contratos inteligentes. Bueno, el ecosistema de startup han hecho un trabajo importante en ese nuevo derecho. Creo yo que los servicios legales se están prestando mejor, más rápido. Además, para ellos es más rentable. Y voy a hablar del caso de la ANDI. La ANDI es la Asociación Mexicana de Derecho Informático. Yo aspiro que tengamos la Asociación Medellinense de Derecho Informático o la Asociación Antioqueña de Derecho Informático o la Asociación Colombiana de Derecho Informático. No porque tenga recelo de la Asociación Mexicana, que entre otras cosas nos invitan con mucha frecuencia a que participemos, sino porque considero que nuestro derecho, que está contextualizado a Colombia, con problemas
de acceso a la tierra, con unos conflictos de muchos años, con unos grados de violencia que no se compadecen de nosotros, etcétera, etcétera. Necesitamos que estas tecnologías se pongan en contexto y que tengamos nuestra propia asociación de derecho informático. Y si no de derecho informático, de derecho de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué no? Si hay ingenieros asociados y psicólogos asociados y sociólogos asociados, nosotros los abogados, ¿por qué no? Alrededor de estas temáticas. Es otra invitación. Bueno, pero esto debe tener un propósito. Creo yo que para los usuarios tiene sus ventajas. Más rápido, más fácil, más eficiente. Ahora con el COVID, qué bueno que nuestro sistema de justicia tenga una ventanilla electrónica y que podamos continuar la vida jurídica sin esta interrupción. Porque es acceso a la justicia. Y para las empresas, seguramente, muchísimos beneficios. Pero la educación. Voy a centrarme allí porque tengo 7 iniciativas de investigación. Necesito estudiantes que quieran estar conmigo en alguna de esas iniciativas y necesito abogados que estén activos para que contrastemos la academia con la praxis, porque debemos crear una base de conocimiento. Creo que el oficio legal debe ser un servicio ágil, rápido. Entonces, la demanda educativa está esperando que nosotros le hagamos propuestas para que reorientemos entonces los servicios legales en el mercado nacional e internacional. Y ya en los que están en la práctica jurídica de consuetudinario, entonces hay algo para estrategias en litigio. Analizar el precedente jurisprudencial es fácil para estas tecnologías. Es, lo repito, fácil. Tomar una cantidad de expedientes, de sentencias, de pronunciamientos judiciales y extraer de allí textos con relevancia jurídica no es complejo. Tenemos es que entenderlo. Bueno, la justicia digital es una utopía. Yo creo que no. Repito, llegar a personas que no tienen la posibilidad de acceder a la administración de justicia porque están alejadas de las urbes debe ser un propósito de nosotros. Yo me acuerdo que estudié en un pueblito que el colegio de bachillerato me quedaba a 3 horas caminando. Y así hice mis estudios. Entonces, si me gastaba 3 horas caminando para ir a estudiar, no me imagino uno de mis coterráneos gastándose 3 horas para ir con el juez y que el juez le diga se le quedó el registro civil, se le quedó la copia de la cédula, se le quedó. Cuando le haya dicho 3 veces se le quedó, no vuelve. Eso es acceso a la administración. Estoy solicitando que tengamos cortes digitales. O sea, el proceso judicial es susceptible de que tenga cortes judiciales. Si nosotros nos estamos entendiendo por este método, ¿por qué no pueden estar, no sé, 4, 5, 10 magistrados escuchando, viendo, revisando que previamente se haya enviado material? ¿Por qué no? Eso es democratizar la justicia y además eso le hace un favor al derecho. Creo que con la crisis del medio ambiente, por lo menos lo vamos a justificar dejando de usar papel.
imprimir grandes cantidades de papeles porque las sentencias son bastante amplias y además se piden 2, 3 copias. Entonces, por lo menos le hacemos un bien al medio. Ahora, para que la justicia digital, que yo creo que no es utópica, exista, sí se necesitan algunos conocimientos. Puede hacer una literal descripción de ellos. Entonces se necesita un mundo que tenga derecho digital. Si hay justicia digital, se necesita un derecho digital. Hay que mejorar los niveles de seguridad, porque si el derecho va a traficar por estas redes, la seguridad tiene que estar asegurada. Se necesita conocer algoritmos. Ya les expliqué un poco qué es un algoritmo. Bueno, hay que conocer de algoritmos, porque si tu algoritmo es mejor que el mío, va a ser el que el juez, que ya es digital, no estoy diciendo que es un computador, un juez digital que sabe de lo digital, puede entender mejor el argumento digital. La algoritmia con la cual se planteó el problema jurídico se va a entender mejor. Habrá que conocer mucho de legal tech, tecnologías del derecho. Tendremos que manejar mucho las herramientas de comunicación. He ido a muchos juzgados en donde el juez me dice, doctor, lo que pasa es que la cámara se nos dañó y la grabadora también. Entonces tenemos que volver al método viejo. El juzgado no ha recibido el mantenimiento adecuado, entonces estas tecnologías no las vamos a poder tener hoy. Y entonces uno que dice, si no hay herramientas comunicativas, la oralidad ha tenido dificultades precisamente en eso. Hay que grabar lo que dicen las personas, porque ya no hay alguien escribiendo. Ahí es una máquina grabando y después se van a escuchar esos argumentos. Entonces hay que mejorar mucho en ese sentido. Y sobre todo, herramientas de marketing digital. Si nuestros clientes van a estar por allá en la calle, no los vamos a ver, habrá que acercarnos a ellos con alguna estrategia de marketing. Yo espero que estén abogados, procesalistas, porque ahora hay algo que se llama gemelos digitales. En la probática ya se puede recrear toda la ciudad. Entonces, un escenario donde ocurren hechos confusos, nosotros podemos recrear. Ya se puede hacer una copia virtual exacta. A eso es lo que yo llamo la mismicidad virtual. Se supone que la mismicidad es porque el elemento, la cosa, lo que sea, objeto de nuestro estudio jurídico, es única, pero parece que esto hace una copia virtual, pero exacta. Muy bien. Hablando de eso, siempre se nos dijo en las facultades de Derecho que hay que acercar la realidad al juez. Previo a eso, nosotros no debemos, digamos, contaminar al juez, pero hay que acercar la realidad. Entonces me encontré un abogado que además es economista y geógrafo, que él dice, bueno, hay realidades que están a pocos metros y él lo llama el espacio local. Pues esto ocurrió en el espacio local, pues. Esto ocurrió en el espacio cercano, pues. Usted no lo vio, pero yo lo voy a recrear aquí, delante de usted. Yo voy a acercar la realidad a usted para que usted decida con datos, con información. Es un poco
lo que quería decirles en este slide. Si nuestros datos van a pasar por esta virtualidad, si van a ser tantas cantidades de información que vamos a inundar al juez, el solo cerebro del juez no va a alcanzar. Tiene que tener el juez algo que lo ayude, una herramienta que le diga, mire, toda esa cantidad de información y todos esos argumentos, digamos, virtuales, digitalizados, desmaterializados, tienen que tener un grado de certeza. Si no, va a ser muy complejo. Casi siempre, en la mayoría de los casos, como me enseñó el profesor Orión, ya no alcanza con el solo cerebro del abogado, del juez, del operador, del jurista, de quien sea, no alcanza. Necesitan herramientas y esas herramientas hay que validarlas. Entonces, traje esta diapositiva porque en un problema administrativo de tránsito, el argumento era que no existían suficientes elementos de juicio para decidir si un problema de tránsito estaba asociado a un problema de salud. Ojo con lo que estoy diciendo. Si un problema de tránsito estaba asociado al deterioro de la salud y de la salud pública, bueno, ya es de público conocimiento que cuando se deterioró el entorno de la ciudad debido a la pandemia, automáticamente no se mejoraron las condiciones del clima. Y una conclusión es que hoy no tenemos la regulación de que los vehículos con un número de placa determinado no estén circulando, produciendo mal o daño a la sociedad. No. Entonces, estos ejercicios son una clara demostración de que se necesitan herramientas para validar esos datos. Porque si el derecho va a pasar por este sedazo, por este, no sé cómo se dice, eso decía mi abuelita en la cocina, el colador, eso que utilizamos para que las partículas grandes innecesarias se queden arriba y solo pase lo que realmente es importante. Hay que tener herramientas para medir la certeza. Eso nos dijeron en derecho siempre. El derecho debe ser cierto. Y entonces, como esto tiene tantos datos, hay que buscar herramientas para que validen. Ya les puse el ejemplo del caso de la movilidad. Entonces, nos acercamos en ese momento a Microsoft y a una empresa que se llama iData, que había asesorado a casos en el mundo, y entonces, al menos en ese momento, determinamos que con un 99.75% de certeza, esos datos demostraban que había una relación entre el daño que estaba alegando la persona y los problemas de movilidad. Eso no lo aceptó el juez. No era un juez 4RI. A pesar de que se le mostraron elementos de la estadística, donde se le decía, mire, hay suficientes datos que muestran que a mayor cantidad de material particulado hay una correlación altísima de los casos
de enfermedad respiratoria. No, no, no. No sé si no quieren entender, no han entendido, pero todavía los jueces hacen oídos sordos a este tipo de pruebas, de datos. Por eso empecé diciendo la admisibilidad de la prueba estadística. Estamos todavía lejos. Y hablando de eso, una de las preguntas que íbamos a tratar aquí es que queríamos saber la importancia jurídica que tiene el tratamiento de datos que hacen empresas como Google y otras, muchas otras. Pues, y si no, pregúntenle a un vecino si está en Data Crédito. Todos estamos en Data Crédito. Todos estamos. Todos estamos en el Sisbén. Todos estamos en todas partes. Ahora con la crisis del COVID, resulta que habían números de cédulas con un poco de unos y ceros, que no eran de nadie, pero que reclamaban un subsidio. Bien pobre que estamos, y todavía hay gente que es un problema moral, ético, pero que el peso de la ley no cae sobre ellos. No hay herramientas para hacerle trazabilidad a estas personas. Y en esa medida considero yo entonces que el Big Data, que la inteligencia artificial, que la trazabilidad, que el blockchain, que estas herramientas nos ayuden. Yo quiero que miren, ¿puedo aquí? Sí, correcto. Yo quiero que miren todos estos logosímbolos que hay en la parte de abajo. Porque los abogados digitales o los abogados 4RI tienen que estar metidos en todas estas técnicas, tecnologías. A mí me gusta mucho el contract manager. El legal research me gusta mucho. Diligenciar debidamente los contratos. ¿Sí? O revisar contratos. Automatizar procesos. Un amigo se ríe mucho porque cuando voy a las notarías y veo toda esa cantidad de papeles impresos, viejos, amarillos, digo, esta es una notaría uga uga, haciendo referencia a una propaganda que hubo en un momento. Y es verdad, ¿cierto? Automatizar esos procesos. Un abogado, un profesional no está para hacer labores, está para pensar en los problemas ya bastante complejos que tiene la humanidad. Ok, de Google, conocemos el problema con Cambridge Analytica. No voy a hablar de ese tema, solamente lo voy a mencionar. Pero voy a hablar de Profeta. ¿Qué es Profeta? Quien peca le toca rezar doble, y eso hizo Google. Google creó una tecnología que se llama Profeta. ¿Qué es Profeta? Que si usted tiene muchos datos, y los abogados tenemos muchísimos datos, por lo menos los del consultorio jurídico los tenemos, podemos hacer trazabilidad de estos datos con esa herramienta Profeta. Y como pecó, está gratis, es libre. Sugerencia: descárguenla en su máquina, desconecten el internet y hagan sus análisis. Ya desconfío de Google de cualquier cosa. Muy bien. El ecosistema legal con inteligencia artificial, al menos en el 2019, era muy amplio. ¿Sí? Ahí estará para hacer de todo. De todo. Entonces, no van a empezar de cero. Si tienen una iniciativa, el estado de la cuestión es esperanzador.
Hay mucho por hacer, muchísimo. Y no solo aquí, España, en Alemania, hay startups jurídicas para hacer, como les digo, de todo. Como el estado de la cuestión es, digamos, problemático, algunos dicen que en 20 años el 35% de los abogados desapareceremos absorbidos por esto. Bueno, afortunadamente yo en 20 años espero estar, no sé, por allá en mi pueblito, sembrando, no sé, cualquier cosa. Pero los nuevos abogados, ese 35% en 20 años dicen que van a hacer. Y otros dicen que en 2025, o sea, mañana, el 25% de los abogados los va a absorber esta tecnología. Yo quiero decirles que piensen en lo siguiente. Colombia tiene registradas 1.353.000 empresas. O sea que se necesita por lo menos 1.353.000 abogados. Bueno, hay empresas que no. Pero 6.200 de las grandes sí necesitan abogados. No uno, muchos. Entonces ahí hay un nicho. Si usted es abogado digital, si usted es abogado que maneja estas cosas, creo yo que no debe tener preocupación. Hay 98.000 pymes que necesitan un abogado. Si usted tiene un servicio digital jurídico, puede atender 100 pymes, 50 o 10. Y hay 1.200.000 microempresas. Entonces sí hay espacio para los abogados. Mucho espacio. Tenemos es que abrirnos ese espacio. Porque esas empresas van a ir a las startups a decirle, venga, un abogado me está cobrando muchísimo, entonces por favor usted resuélvame o ayúdame a resolver. Bueno, esas son las que existen, pero hay un panorama más positivo para nosotros. Cada año se crean 303.000 nuevas empresas, 303.000 cada año. No, eso es mucho. 70.000 de esas empresas son sociedades. 70.000. Yo respeto mucho a los colegas del mundo financiero, del mundo contable, de esas asesorías, pero las sociedades tienen que manejarlas los abogados. Eso es un terreno nuestro. A nosotros se nos forma para que seamos quienes administremos esas sociedades. 70.000 abogados. Muy bien. 230.000 están constituidas como establecimientos de personas naturales, perdidos por ahí, andando sin rumbo jurídico. Abramos un startup y digámosle, mire, aquí está la asesoría, no tenemos que hacerlo nosotros. Pongamos un micro robot que se encargue de esas preguntas que son sencillas, que uno desde el segundo semestre de Derecho en la universidad la responde sin necesidad de leer el expediente. A esa es la invitación que yo estoy haciendo. Bueno, esta pregunta que también tenía la charla es muy, pero muy pertinente en lo siguiente. Los límites éticos de la ciencia de datos y la Big Data. Hay unas empresas hoy. Yo soy un hombre defensor del derecho liberal, de las libertades económicas, y estudié en Cuba y me di cuenta que el socialismo es positivo, pero también tiene sus lados negativos. Me di cuenta que no cambiaría el modelo de la democracia
por un modelo rígido en donde por lo menos no hay la posibilidad de elegir a otros, no cabe dentro de mi formación jurídica, política. Pero estamos hablando de límites éticos. Hay unas empresas a las que yo las llamo el diablo. Esas empresas les tengo nombre propio, de uno, Justo y Bueno, Ara, Rappi Express, etcétera, etcétera. Fueron a los barrios en donde había una economía funcional y acabaron con las tiendas de barrios. Eso me parece terrible. Y nadie reguló el derecho al trabajo. Ahí sí no. Ahí sí no hay derecho al trabajo. Pues estas empresas tienen una big data grandísima. Saben cuántos habitantes hay a su alrededor, cuántas son mujeres, cuántos son niños, cuántos estudian, etcétera, etcétera. Y van y venden un producto a la medida, a lo cuarta revolución, para cada ser que vive en su espacio. Entonces, como digo, un tendero de barrio no puede competir con el arsenal de datos de estas empresas, jamás. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que el derecho tiene que servir y el derecho nos tiene que ayudar a conocer cómo es que se acaba un derecho al trabajo, porque unas empresas teniendo más datos y más tecnología compiten deslealmente en mi concepto jurídico. Ese es un experimento que apenas estamos terminando, pero vamos al caso que nos ocupa hoy. Y es que hay una discusión bastante filosófica sobre el éxito de China y otros estados para el manejo del COVID-19. Los datos de las personas almacenados en grandes bases de datos facilitan muchas acciones del Estado. Facilitan. Pero también es verdad que la intimidad que lo protege la Constitución del 91, no estudié con la otra Constitución, dice que eso es un problema jurídico que hay que resolverlo. La imagen que ven a su izquierda son todos o todas las construcciones que tiene Medellín. Y entonces, en determinado momento, el Estado central le solicita al Estado local que necesitan hacer, entregar en garantía información para obtener unos recursos de la banca internacional y no tienen cómo entregar esa garantía. Y lo que se entregan son los datos. Mi pregunta fue y sigue siendo, si a mí me preguntaron si mis datos iban a ser parte de una garantía internacional, no me preguntaron, al menos a mí, que yo estoy en lo público y que manejo su información. Entonces no me imagino el resto de los. Y la gráfica que ven a su derecha son todas las cámaras que tiene la administración local. Estamos vigilados. Para mí, positivamente, pero para otros puede que no. Entonces, el éxito de China y otros estados es relativo dependiendo de en dónde esté parado uno. Sirvió para controlar la población, pero así como controlaron la población para un problema de salubridad, puede que no sea tan positivo cuando sea coactivo y cuando los derechos estén en riesgo. Bueno, de lo que les estoy hablando, esta información está pública. Ni siquiera tuve que hacer una solicitud, y yo que estoy en, digamos, en la administración del Estado departamental,
que tengo acceso a mucha información, ni siquiera tuve que hacer ningún esfuerzo. Simplemente me fui a unas páginas y busqué la información que hay disponible para todos. Muy bueno que vigilen las vías, pero si vas pasando por ahí, eres susceptible de estar en la base de datos. Ahora, ¿se necesitan variables de ciudad? Sí. Para que tengamos mínimamente niveles de seguridad y de convivencia, se necesitan datos. Pero hay que hacer un consenso con los datos. Porque yo creo que la Constitución fue sabia cuando dijo los datos de la persona hay que proteger. Y nosotros que queremos incursionar en esto del derecho 4RI, debemos ser sumamente cuidadosos con el manejo de información. Bueno, hablando de datos, estos datos son públicos, ¿cierto? Así se concentra, eso es Big Data, eso es ciencia de datos. Puedo tener la probabilidad de que te van a hacer un hurto y entonces, señor de la tienda, yo voy a comprar un seguro. ¿Por qué? Porque ya yo conozco la probabilidad de que me ocurra un hurto, pero también conozco la probabilidad de que ocurra un homicidio. Entonces, el derecho de seguros, que es algo también nuestro campo de los abogados. Aquí hay una posibilidad laboral inmensa. Pero el problema de narcótico también, que es un problema de seguridad pública. Uno no entiende la eficiencia de algunos estamentos. Pero ya la Big Data nos permite adelantarnos. Si nosotros tenemos un problema que tenga que ver con este tipo de delitos, ya tenemos una data de la cual partir para tomar una decisión objetiva, científica. Se nos dijo que el derecho es una ciencia, pues apliquemos el método científico. Y este es un bonus. Un bonus. Yo les dije que iba a promocionar el diplomado en Derecho y Tecnologías 4RI que va a ser la Facultad de Derecho de la Universidad. Una vez superemos la condición esta compleja, entonces vamos a hacer el diplomado. Entonces voy a adelantarme a 3 temáticas que vamos a ver. Por eso digo que es un bono. Mucha atención. Semántica de textos legales. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que realmente vamos a ver? Los documentos disponibles en el dominio legal requieren herramientas computacionales que apoyen la búsqueda eficiente e inteligente y el filtrado de información. Ojo con eso. Documentos en el dominio legal y búsqueda eficiente e inteligente y filtrado. Es que eso es lo que está en los montones de expedientes de los jueces y de todos los operadores jurídicos y de nosotros como abogados. Montones de documentos. Entonces, si hay una herramienta computacional que apoya la búsqueda eficiente e inteligente y que filtre, creo que estamos ahorrándonos un tiempo precioso. Entonces, la idea en el diplomado es un poco de hacerles un acercamiento al aprendizaje automático. El primero. El segundo. Argumentación jurídica. Yo tuve un profesor de argumentación jurídica que intentaba explicarme un poco cómo argumentar mejor. Y no creo que yo fuera el mejor en argumentación jurídica. Porque simplemente la interpretación deja unas texturas demasiado amplias. Para mejorar eso fue que incursioné en lo que
se llama NPL. NPL es procesamiento de lenguaje natural. Por eso la imagen. Entonces, con minería de texto, nosotros podemos identificar propiedades y relaciones detalladas dentro y entre los casos. Ojo con lo que estoy diciendo. Identificar propiedades y relaciones detalladas dentro y entre los casos. Entonces, si yo estoy buscando casos similares para ayudarme a decidir si tengo legítimo derecho o no, puedo hacer comparaciones muy rápidas. Me acuerdo que en Bogotá hicieron un taller, llevaron 30 contratos, el diplomado era, se terminaba un viernes, dijeron, bueno, los que se quieran quedar en una práctica, la idea es que el lunes a cada uno nos entregaron de a 10 contratos, el lunes miremos cuál es el problema jurídico que tiene el contrato y una posible solución. Pues una inteligencia artificial tenía ya la solución de los 30 contratos. No sabemos si esa inteligencia tuvo los contratos antes que nosotros. Lo interesante es que el lunes había un resumen del problema jurídico y una propuesta de cómo solucionarlo. Pues lo que yo he dicho es, si me leo un expediente en 15 días, pues puedo ayudar a que te lo leas en menos tiempo. Creo que es una ayuda. Y lo tercero, que tiene también relación con eso, ya les había dicho que es NLP o NPL. Ya sabemos que los problemas deónticos tienen que ver con prohibir, permitir, etcétera, etcétera. Este tipo de tecnologías lo que hacen es que encuentran esos términos, ellos lo llaman ontologías ligeras, y nos ayudan a que de manera rápida busquemos en una sentencia, en un pronunciamiento jurídico, aquellos términos que tienen que ver con obligación, permiso, prohibición en el texto legal. Entonces, dije que media horita, creo que estamos en el tiempo suficiente para que entonces formulemos las preguntas. Quiero agradecerles a todos los participantes y de nuevo decirle a la universidad que estar abierta para el público aún con COVID-19 es un hecho bastante importante porque la universidad es por antonomasia el alma mater. Gracias a todos. Muchas gracias, Andrés, por los conocimientos que nos has brindado. Vamos a proceder entonces con las preguntas que nos han dejado en el chat. La primera de ellas dice, ¿qué posición le merece que los videos y grabaciones en algunas denuncias no sean suficientes para judicializar conductas penales en Colombia? ¿Debe el legislador darle una connotación de mayor importancia a estas pruebas? ¿Debe estudiar nuestro legislador la posibilidad de reformular la justicia penal? Yo empecé diciendo que los datos y un video son datos y personales, y un video es un dato personal. Necesitan ser regulados de manera tal que todos estemos sobre la misma regla. Entonces, si yo enciendo una cámara de video y ocurre un hecho confuso y después llevan eso como una prueba, lo primero que va a revisar el juez es, en la Constitución dice que debe
tenerse autorización por el propietario de los datos para tomar esos datos. Entonces el juez no puede actuar en contra de la Constitución. Y lo primero que va a decir el juez, esa prueba tiene relativa validez. Creo yo que hasta que no se regule, entonces no va a ser posible que la información que está en un video tenga la validez jurídica que queremos. Algunos, otros no quieren que tenga validez. No sé si responda a esa pregunta. Bueno, muy bien. Vamos por acá con la segunda pregunta. Dice, la seguridad jurídica implica la previsibilidad de las relaciones jurídicas. ¿Sería sería consecuente en Big Data indicando el sentido del fallo, afirmando la seguridad jurídica? ¿Habrán casos en zonas de penumbra? A ver, a mí me asusta el hecho de que a casos similares, y voy a decirlo en el derecho laboral, a casos similares, porque antes de estar en lo público, digamos, tuve relación con muchos laboralistas y me decían, hombre, ¿cómo es posible que hubo un incidente laboral con 10 personas de la misma empresa? 5 fueron donde el juez A y 5 donde el juez B. El mismo caso. Y el juez A les otorgó el derecho y el juez B se los negó. Es el mismo ordenamiento jurídico. Es la misma Constitución. Era el mismo caso. Entonces, ¿por qué un juez dijo, otorgo el derecho y otro lo negó? Porque la permeabilidad de nuestro derecho lo permite. Entonces, si vamos a tener seguridad jurídica medida por estas herramientas o por estas tecnologías, debemos tener reglas claras para todos, porque hoy no las hay, con o sin Big Data. Sí, siguiente pregunta. Sí. Se ha hecho énfasis en los servicios legales litigiosos, pero en el caso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos puede ser fundamental. En temas de conflictos socioterritoriales, ambientales, de tierras, comerciales, etcétera, es fundamental el uso de las bases de datos de cámaras de comercio y de los centros de arbitraje. ¿Tiene ejemplos de aplicación? Bueno, qué buena pregunta. Mejor dicho, qué excelente pregunta. Tengo muchos amigos, abogados que están en este derecho alternativo y les he dicho lo siguiente, miren, se supone que para agilizar una decisión jurídica recurrimos a un tercero privado o recurrimos a un tercero que tiene menos carga laboral y que tiene muchísimo más tiempo para dedicarse al caso y que va a resolver en derecho, ¿cierto? En equidad. Yo he dicho que el cerebro humano tiene muchas limitaciones para entregar el óptimo a cada una de las partes que está en el extremo de un litigio. El cerebro humano tiene muchísimas limitaciones. Estas tecnologías que utilizan algoritmos de optimización corren muchísimo más rápido y entonces otorgarían a las partes lo que realmente es óptimo, no lo que el tercero cree que es óptimo. Entonces le veo toda la aplicabilidad. Perfecto, gracias Andrés. Dicen por acá en el chat, ¿en qué temas se podrían organizar eventos multidisciplinarios tipo workshop,
o Data Jam, para que ingenieros estadísticos, científicos de datos, etcétera, en campamentos intensivos utilicen ciencia de datos para aplicarlo a situaciones problemáticas de Antioquia y Colombia. Bueno, vengo con la idea hace rato de un robot jurídico que nos permita recopilar el conocimiento de todos los textos jurídicos de nuestro ordenamiento y que por lo menos empiece a responder esas preguntas que el estudiante de segundo semestre de Derecho ya responde. He dicho que ese sería un buen principio y he dicho que se haga de forma colaborativa, que no sea de nadie, que se unan varias universidades, que se unan varias instituciones y que esa base de datos esté allí disponible para la gente. Eso se llama democracia. No tengo pretensión económica con esas cosas. Creo que es necesario. Y si hay alguien que está interesado en que lo hagamos, estoy aquí. Espero que entreguen mis datos. Espero que mis datos sean públicos. Espero que realmente la democratización de la justicia sea realidad. Y entonces yo quiero poner mi granito de arena. Gracias, Andrés. Con respecto al tema de tránsito y transporte, hacen como a manera de comentario que es mucho más complejo porque ninguna secretaría ni dirección de tránsito tiene en estos momentos salas de audiencias digitales, ni siquiera graban audiencias. ¿Cómo hacer copias virtuales? Yo empecé colocando los ejemplos de muchas audiencias a las cuales fui y el juez me decía, y eso que, digamos, como ya uno ha ido dentro de lo público tantas veces a esos juzgados administrativos, ya el tipo le conoce a uno el saco que se pone, los zapatos que lleva. Es más, a 2 cuadras dice, ya viene Andrés otra vez a traer un caso. Ya el juez sabe, hasta le cierra la puerta a uno. Entonces, con ese conocimiento, y el juez me decía, mi doctor, lo siento, pero se dañó el sistema de grabación. Mi doctor, no hay video. Mi doctor, no le han venido a hacer mantenimiento. Entonces, la oralidad es un problema. Eso no se ha resuelto. El código o nuestro nuevo código del proceso, que a mí me parece que dio un salto grandísimo, se quedó corto cuando no dijo de dónde vamos a sacar los recursos para modernizar esto. Muy bonita la oralidad. Bienvenida. Eso realmente es argumentar. Sí, pero si no están los elementos para hacerlo, quiere decir que estamos funcionando con el viejo modelo. Un punto esencial en el desarrollo de las ciencias de datos en general es la estructuración de datos cuando el objeto de datos es esencialmente no estructurado. Para usar los datos bien hay que estructurarlos para lograr identificar convergencias. En Derecho y Ciencia Política, ¿qué estrategia se puede implementar para incluir en el proceso formativo esta habilidad? ¿Qué recomienda usted como los acontecimientos o los fenómenos? Bueno, como a los estudiantes de Derecho no les gusta la matemática, no les gusta la ingeniería, no les gusta la biología, no les gusta, precisamente por eso se matricularon en Derecho. Pero yo creo que tenemos que hacer un acuerdo con los estudiantes de Derecho y decirle, mire, si ustedes quieren ser abogados modernos, les toca hacer un poquitico de esfuerzo y formarse en analítica de datos. Y formarse en analítica de datos. Les toca hacer un esfuerzo. No para que ellos lo practiquen, sino para que en su oficina, en su trabajo, en ese consuetudinario, le digan al que sepa, mire, hágame analítica, por favor, de este caso, hágame analítica de esta información. Y ahí sí le diga con las palabras técnicas, mire, mi data es no estructurada. Tengo poquito tiempo, pero intentaré en este poquito tiempo decir qué es una data no estructurada. Resulta que en las bases de datos hay 2 familias. Las bases de datos
estructuradas que tienen lenguaje SQL propio para preguntarle a la base de datos, y las bases de datos que tienen semiestructura y no estructura. Como el participante, espero que sea mi colega y que sea mi socio en esta startup que vamos a hacer, imagino que ya ha tenido acercamiento a no estructurado, es porque datos como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, tienen formas diversas y entonces no es posible crear en la base de datos una regla única para guardar el dato y se guarda de forma no estructurada. Pues hay algoritmos muy eficientes, que permiten hacer la lectura de esta información no estructurada. Yo le hago una recomendación y es que hay un lenguaje de ciencia de datos que se llama Python, tiene la forma de una serpiente, no sé por qué, si la serpiente está mal calificada por las religiones, pero tiene la forma de una serpiente, será por no sé, la sagacidad. Pero ese lenguaje de programación permite que se lean bases de datos no estructuradas y que muy rápidamente se hagan análisis de textos, legales o no. Próxima pregunta. Esas compañías, Google, Facebook, venden los datos de sus usuarios a empresas de marketing. ¿Esto es legal? No tiene por qué pensarlo. Eso es ilegal. El problema es que las transnacionales tienen unas maquinarias legales tan grandes que yo, abogado, usted, abogado, difícilmente podemos hacer pleitos contra ellos. Pero que eso es ilegal, pero no solo es ilegal, es inconstitucional, que es peor, ¿cierto? Entonces, espero que hagamos una legión suficientemente grande para que emprendamos demandas contra Google. El caso de Cambridge Analytica es un caso de que sí le podemos ganar. Próxima pregunta. Se nos está acabando el tiempo. Sí, hay dos preguntas más. Exactamente. Dice, ¿qué modelo de gestión documental digital y Big Data sugeriría para la rama judicial en el corto plazo? ¿Y qué herramientas accesibles pueden disponer en este momento para acelerar la eficacia de la justicia? Qué pregunta tan difícil. Debería decir como expresidente Uribe, próxima pregunta, pero no, intentaré responder. Mire, en el web hay muchas herramientas open source, o sea, de código abierto, que le permiten a uno organizar los datos. Yo alguna vez sugerí Trello, parece que ya Microsoft hizo un negocio con ellos. Yo todo lo que toca Microsoft le tengo un poco de desconfianza. Pero hay otra que se llama Kanban. Al interior de Office, que ya está liberado. Creo que con el COVID se libraron un poco de cosas. Hay una que se llama Planner. Pero yo creo que lo primero es que se sistematice el pensamiento jurídico y después busquen una herramienta tecnológica, porque ahí creo yo que está la solución. Muy bien, Andrés, te agradecemos mucho tu participación en este espacio, todos los conocimientos y reflexiones que nos has brindado. Un saludo a todas las personas que se conectaron, incluso desde otras ciudades. Barranquilla estuvieron escribiendo Andrés, Florida Blanca, Bogotá. Bueno, esperamos seguir contando con ustedes en otros espacios que la facultad y la universidad está brindando, y los invitamos a que nos sigan a las redes sociales como UDA, Facultad de Derecho y Política. Andrés, si quieres, nos regalas tu correo para que las personas puedan contactarse contigo. Y inicialmente en la charla estaban pidiendo bibliografía, algún material
que les puedas recomendar para finalizar. Bueno, yo les mostré los autores que hacían una crítica bastante madura, bastante, digamos, fundada. Les voy a dejar con Esmeralda y con los organizadores del evento algunas bibliografías. Prometí que les compartía la charla, entonces les voy a dejar un material para que hagan algunas lecturas. De nuevo es agradecerles y decirles que cuentan conmigo. Mi correo, andres.cardales@gmail.com. Seguramente me demoraré, no sé, día o algunas horas, pero prometo contestar los correos, ¿cierto? Soy servidor del Estado, en cargo de dirección, entonces tengo un poco de actividades, pero lo prometo, es una promesa y lo que prometen los abogados se vuelve ley, es un contrato de las partes y debe cumplirse. Gracias a todos, que tengan un sábado maravilloso. Gracias a ti.